Te bendiga, Dios te guarde, te habla la hermana Lucy Quiles. En esta hora queremos enviar un saludo a nuestro pastor, Adán Ortiz, a su familia, a cada uno de los hermanos que nos están viendo en esta hora. También le invitamos a aquellos amigos que están ahí a que se queden para que puedan recibir la palabra del Señor en este día. Vamos a estar dando nuestra escuela bíblica, el estudio bíblico número 15, bajo el tema Esperanza en medio de la adversidad. Ahora, antes de comenzar la escuela bíblica, vamos a hacer una corta oración. Ore conmigo. Padre, en esta hora, Señor, yo vengo ante tu presencia en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de estudiar tu palabra. En esta hora, Señor, yo te pido que esta palabra no torne atrás vacía. Yo te pido que en esta hora, Señor, tú toques las vidas, Señor, que están escuchando y que van a escuchar esta palabra. Yo te pido que tú penetres hasta lo más profundo de su corazón, de su alma. Que toques, Señor, en esta hora a través de ella, Padre amado. Que tú nos capacites, que tú abras el entendimiento, Padre, para que podamos recibir el consejo de tu palabra en este día, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra en Joel capítulo 2, versículos del 12 al 21. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Tocad trompeta, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues el oprobio a tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque ¿qué ha de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su paz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Esperanza en medio de la adversidad. Lo primero que vamos a hacer es a definir lo que significa adversidad. Adversidad significa situación contraria o poco favorable. Es decir, entonces, que el tema nos da a entender que no importando la situación contraria, la situación poco favorable a nuestro favor, siempre debemos mantener nuestra esperanza en el Señor. El pensamiento central dice: Dios puede cambiar la adversidad en prosperidad si se le busca con sinceridad. No importa cuál sea la situación que estemos pasando, si nos volvemos a Dios, Dios puede cambiar esa adversidad en prosperidad para nuestras vidas. Los objetivos de la lección dicen: saber que Dios envió un mensaje de esperanza por medio de Joel. Aceptar que Dios puede cambiar las circunstancias desagradables si nos volvemos a Él. Y número 3, determinar vivir más cerca de Dios. Esa debe ser nuestra determinación. Para que Dios pueda convertir nuestra adversidad en bendición, tenemos que determinar vivir más cerca de Él. Quisiera leer en la introducción acerca de lo que habla el expositor. Dice: el profeta Joel se vale de una calamitosa situación producida por una invasión de langostas para tratar de convencer a la nación de la realidad espiritual en que se encontraba. El primer capítulo habla de esta desolación. La plaga de langostas había arrasado los campos
al extremo de que todo se miraba desértico. Toda clase de árboles frutales y de sombra habían sido destruidos. Los sembradíos habían sufrido la misma suerte, con el agravante de que los hombres y las bestias sufrían las extremas consecuencias de la devastación. Para Joel, esta calamidad no era accidental. Dios la había enviado como castigo por sus pecados. Los profetas bíblicos, principalmente los del Antiguo Testamento, creían tanto en la soberanía de Dios, esto es, en el control absoluto que tiene las cosas, que para ellos no había ningún suceso circunstancial en la vida del pueblo de Dios. Si gozaban de prosperidad era porque obedecían a Dios. Si eventos calamitosos causaban ruina y miseria, lo consideraban como una reprensión por causa de sus pecados. Nada era dejado al azar. Joel tenía una preocupación superior a la producida por la plaga de langosta, la que expresa en el capítulo 2 del versículo 1 al 11. La inminencia de una invasión del país por un ejército enemigo que traería más desgracia que las causadas por la langosta. En otras palabras, la plaga que había asolado al país era una advertencia de algo mucho más grave que se avecinaba. Mientras que las langostas habían destruido la vegetación causando hambre, el ejército invasor entraría en las ciudades y en las casas causando muerte. En medio de estos dos puntos de referencia, la plaga de langostas que ya había llegado y el ejército invasor que se avecinaba, Joel ofrece un mensaje de esperanza si el pueblo se volvía sinceramente a Dios. De así hacerlo, Dios corregiría los estragos causados por la langosta y también le daría protección contra el enemigo que se avecinaba. En Joel resaltan dos temas sobresalientes: adversidad y esperanza. De acuerdo a lo que leímos en la introducción y de acuerdo desde el punto de vista de los profetas, entonces podríamos decir que ellos se basaban, ¿verdad?, en que cuando una nación o esta nación del pueblo de Israel era sometida a juicio era por causa de su desobediencia. Pero si este pueblo se volvía al Señor, Dios los podía librar de todas esas consecuencias por causa del pecado. Vamos a ir un momentito al capítulo 2 y versículo 1 y dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. En este capítulo 2 y versículo 1, cuando se refiere a tocar trompeta, esta trompeta que se mandó a tocar era el shofar. Y el shofar era un instrumento que daba aviso de un peligro inminente. O sea, Dios manda al pueblo a que se toque esta trompeta de advertencia al pueblo. ¿Por qué? Porque ya Joel le había advertido que no solamente la plaga de langostas que ya había devastado la tierra iba a ser el juicio sobre esta nación, sino que iba a venir un ejército, el cual entraría en la ciudad, como leímos en la introducción, y iba a destruir la ciudad, iba a destruir a cada uno de las personas que allí estaban. Y Dios estaba dando una voz de alerta a este pueblo. Dios le estaba diciendo: arrepiéntanse, envuélvanse a mí, toquen la trompeta, toquen el shofar, para que ustedes entiendan que peligro viene para esta nación, peligro, a juicio viene para esta nación. En el capítulo 2, Joel, ¿verdad?, da una descripción del castigo y del juicio que venía por medio, ¿verdad?, de esta guerra, de este ejército que se iba a levantar en contra del pueblo de Israel. Por eso es que en el versículo 12 y 13 nos dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Lo primero que tenía que hacer el pueblo era convertirse al Señor con todo su corazón. En la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés en el monte, ¿verdad?, para el pueblo de Israel, decía, el primer mandamiento era que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Dios conoce el corazón del hombre. Este pueblo de Israel se había convertido al Señor, pero Dios, que conoce los corazones, sabía que ellos no se habían convertido de todo su corazón y de toda su alma, como Él les había mandado. Y entonces Él dice, ¿verdad?,
que se conviertan con ayuno, lloro y lamento. O sea, cuando una persona está arrepentida de corazón, se humilla delante de la presencia del Señor y llora y gime porque sabe que ha pecado contra Dios. Le duele en su corazón haber ofendido a Dios. Y eso era lo que Dios quería ver en el corazón de este pueblo. Este pueblo lamentablemente había caído, ¿verdad?, en la idolatría. Había caído, ¿verdad?, en seguir otros dioses paganos. Y el versículo 13 dice, rasgad pues vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque este pueblo lo que hacía era que en señal de lamentación, de humillación, se rasgaban sus vestidos, pero en su corazón internamente, allá en lo más profundo de su corazón, no se habían arrepentido. Y Dios quería ver un verdadero arrepentimiento. Dios quiere que nosotros seamos genuinos en nuestros arrepentimientos. O sea, que no lo hagamos para que otras personas nos vean como hacía este pueblo de Israel. Ellos lo hacían para que otros lo vieran, pero Jehová desea de nosotros, Dios desea de nosotros que nuestro arrepentimiento sea genuino de todo corazón, que lloremos, que nos lamentemos delante de Él, que nos duele en nuestro corazón haberle fallado al Señor. Vamos a estar entonces entrando en los versículos que nos conciernen al día de hoy. En el capítulo 2 de Joel, el versículo 12 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Antes de entrar en estos versículos, antes de entrar a explicar estos versículos, yo quisiera hablar un poco de cuál era la situación que estaba reinando en Israel. Si vamos al capítulo 1 del libro de Joel, la nación había estado pasando por una situación bien difícil, en la cual había habido un juicio de parte de Dios sobre la nación y había estado siendo azotado, ¿verdad?, por una plaga de langosta. ¿Qué sucede? Que cuando estas langostas llegan a la tierra, lo que regularmente ellos hacen es que se comen toda la vegetación. Y sabemos que Israel era un país agrícola, un país del cual ellos vivían de sus cosechas. Y aparentemente una plaga de langosta había consumido, ¿verdad?, todo el territorio de Israel, lo cual lo había dejado desértico. Y si vamos a Joel capítulo 1 y versículo 4 dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Es decir, que una serie, ¿verdad?, de insectos había devorado toda aquella cosecha, había devorado toda la vegetación y ya aparentemente no quedaba nada para el sustento de este pueblo. Entonces Dios se vale, ¿verdad?, de esta calamidad que está enfrentando el pueblo de Israel, para entonces usar al profeta Joel y enviarle un mensaje para que el pueblo, ¿verdad?, se volviese a él, para que el pueblo recapacitase, ¿verdad?, y volviera a buscar la presencia del Señor. Vamos a leer lo que dice el expositor de los versículos 2 y 3. Dice, como ya se indicó, la nación se encontraba en medio de dos serios problemas: la devastación causada por la plaga de langostas y la invasión inminente de un ejército enemigo. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Resignarse ante la desolación pasada y la futura? No. Lo que el pueblo tenía que hacer era volverse a Dios. Por toda la Biblia se encuentra la declaración de que Dios, cuando hay arrepentimiento, corrige las secuelas dejadas por el pecado y que protege de las calamidades futuras. Lo único que podía hacer este pueblo era volverse a Dios. Hay personas que se resignan a la situación en la que están viviendo. Prefieren vivir bajo la mano de Dios, bajo el juicio de Dios, antes de volverse a Dios. Y dice aquí, el versículo 12 habla de 4 características de la conversión a Dios: con todo el corazón, con ayuno, lloro y lamento. La demanda con todo el corazón habla de sinceridad. Según la Biblia, aquello que se hace con todo el corazón es lo que se hace sin hipocresía. No puede haber hipocresía.
y sin falsedad. Indica también intensidad y fervor. Quien se vuelve a Dios debe hacerlo de una manera apasionada y transparente. Lamentablemente hay personas que buscan a Dios para recibir el beneficio de Él. Pero lo primero que tiene que hacer, lo primero que hace Dios es implantar la palabra en el corazón del hombre una vez el hombre se convierte al Señor, y luego vendrán las bendiciones materiales. La palabra dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, regularmente el hombre busca las bendiciones materiales primero. Busca ver la mano de Dios en su vida para entonces convertirse, pero Dios es todo lo contrario. Dios espera de nosotros que le recibamos, que nos arrepintamos, que volvamos a Él, y luego que nosotros tengamos una relación con Él. Entonces Él va a abrir la ventana de los cielos y nos va a dar bendición, como dice la palabra, hasta que sobreabunda. Pero nuestra bendición primeramente tiene que ser la espiritual, y luego vendrá la bendición material. En el versículo 14 dice: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Dice el versículo 14, no indican dudas sino certeza. Joel no cuestiona la misericordia de Dios. Se vale de una pregunta literaria para afirmar que Dios desiste del castigo y lo reemplaza con bendición cuando su pueblo se arrepiente de sus pecados. Joel afirma dos cosas respecto a Dios en respuesta a la conversión. No lleva a cabo el castigo que había determinado aplicar y lo sustituye con bendición. El versículo 14 usa volverá. Esto es, cuando el pueblo se vuelva a Dios, Dios se vuelve a su pueblo. En otras palabras, primero el hombre se tiene que volver a Dios, y luego Dios se volverá a él. La base para volverse a Dios es el hecho de que Dios se volverá a los suyos. En otras palabras, ¿por qué nos tenemos que volver a Dios?, diría el pueblo. Y Joel le respondería: porque cuando ustedes lo hagan, Él se volverá a vosotros. Dios es todo un caballero. Dios no te va a forzar a tomar una decisión. Dios quiere que tú voluntariamente vengas a sus pies, que voluntariamente tú lo aceptes en tu corazón. Y una vez que tú lo recibas en tu corazón, Él hará el cambio necesario, primeramente en tu vida espiritual, y luego te ha de bendecir con toda bendición celestial. Vamos a leer lo que dicen los versículos 15, 16 y 17. Dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y dice el expositor con relación a estos versículos 15 y 16: no está de más enumerar las 10 cosas que deberían hacerse a fin de obtener misericordia de parte de Dios. Número 1. Tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar los ancianos, congregar los niños y los que maman, que salgan los recién casados de sus cámaras nupciales, y que los sacerdotes lloren entre la entrada y el altar. Cuando se convocaba asamblea en el pueblo de Israel, había un sonar de la trompeta. Y no importando lo que cada uno estuviese haciendo en ese momento, cualquier actividad que se estuviese haciendo, no importa qué tan importante fuera aquella actividad, todos se tenían que congregar y reunirse al llamado de aquella trompeta.
La palabra convocada asamblea conlleva un sentido de urgencia. Cuando aquella trompeta se tocaba, sonaba, era porque había una urgencia. Y Dios estaba demandando que todo aquel pueblo dejara a un lado lo que estaba haciendo para que se reuniera, para que se humillara delante de su presencia. Aquella nación había pecado, había seguido su vida rutinaria, pero Dios quería un arrepentimiento verdadero de aquella nación. Y Dios había hecho tocar la trompeta y decirle a este pueblo: reúnanse, arrepiéntanse. No importa lo que tú estás haciendo en esta hora, tienes que arrepentirte, tienes que venir a mí. Y asimismo la iglesia está llamada a convocarse, a hacer asamblea. Dice aquí, de manera que iglesia viene siendo aquellos que han sido convocados fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del mundo, fuera de nuestras actividades diarias. Es tiempo de que nos volvamos a Dios. Lamentablemente hoy día hay iglesias que se han apartado del mandamiento de Dios, de lo que Dios ha mandado a que hagamos. Han llenado sus congregaciones de actividades, han caído en una rutina, pero ya Dios se cansó de su rutina. Han tratado de llenar su vida espiritual de cosas que a Dios no le agradan. Han llenado su vida de frivolidad. Yo buscaba lo que es la palabra frivolidad y dice que es una persona frívola, es una persona que no concede a las cosas la importancia que merecen. Y así mismo está la iglesia del día de hoy. Ya no le están dando esa importancia que merece el Señor. Han tratado de llenar su culto de cosas que no aprovechan espiritualmente. No le dan la seriedad a las cosas del Señor como se solía hacer antes. Dice el versículo 17. El versículo 17 está dirigido a los sacerdotes que ministraban en el templo. Ellos ofrecían sacrificios en el altar todos los días, pero había llegado el momento en que los trabajos rutinarios que los mantenían ocupados fueran suspendidos con el fin de llorar y pedir perdón a Dios. Es el momento de pedir perdón a Dios. Es el momento, iglesia, de humillarnos delante de nuestro Dios, porque hemos caído en muchas cosas, en muchos trabajos rutinarios, aún dentro de la obra de Dios. Si vamos al libro de Ezequiel, capítulo 9, vemos cómo Dios había mandado juicio sobre la casa, empezando por la casa de Dios. Dice Ezequiel que Dios mandó un ángel para que empezara por el altar, a matar por el altar. Porque Dios sabía que aquel pueblo, aunque aparentemente estaba humillado delante de él, en su corazón había pecado contra Dios. Y el pueblo, la iglesia de hoy, ha pecado contra Dios. Y Dios está llamando un arrepentimiento a la iglesia. Escúchame, iglesia. Ay, santos, aleluya. Dios te está llamando a arrepentimiento en este día. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dios no quiere que tú te quedes aquí cuando Él venga a buscar a su iglesia. Es importante que tú vuelvas, ay santo, vuelvas al Señor, vuelvas a la senda antigua. Este es el momento. Dios quiere bendecirte, Dios quiere que tú te arrepientas. Oh, gloria al Señor, aleluya. Dios no quiere enviar juicio sobre ti, iglesia de Dios. Dios no quiere enviar juicio sobre su iglesia, sobre su pueblo. Oh, aleluya, gloria, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora y te glorifica, Señor. Es algo, hermano. El Señor me hacía sentir mientras yo estudiaba esta lección que todas estas calamidades que están cayendo sobre la tierra en este momento, no solamente es porque el hombre se ha apartado de Dios, sino porque su iglesia se ha apartado de Dios. Su iglesia ya no es la misma de antes. Y Dios en esta hora está haciendo un llamado a su iglesia para que se vuelva a Él, para que se arrepienta. Vamos a estar leyendo los versículos 18 y 19 y dice: y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados, y nunca más os pondré en oprobio de las naciones.
Jehová perdonará a su pueblo si el pueblo se arrepiente. Si el pueblo se humilla, Él va a perdonarlo y va a enviar bendición sobre ese pueblo. Dice aquí, David pronunció una gran verdad evangélica cuando dijo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. La contrición sincera y la humillación delante de Dios son requisitos indispensables para el perdón, para los cuales no hay sustituto. El Señor afirmó, el que se humilla será ensalzado. Pero no solo el humillarse delante de Dios con sincera contrición es una gran verdad evangélica, sino también el perdón que Dios ofrece como resultado de la humillación. El perdón significa que el pecado, como una barrera entre la persona y Dios, es removido y por lo tanto la comunión es restaurada. La persona que es perdonada experimenta una nueva relación de paz con Dios. Dios promete, por causa del arrepentimiento de su pueblo, enviar pan, mosto y aceite. El mosto significa vino. El pan, el vino y el aceite se usan en las Escrituras como símbolos de bendiciones espirituales. Cristo dijo que Él es el pan verdadero que descendió del cielo, el pan de vida, y todo aquel que come de Él no muere para siempre. También habló del vino nuevo. En la cena del Señor se usa pan y vino, que representa no solo el cuerpo y la sangre del Señor, sino además una estrecha amistad. Qué lindo, hermano. Dios nos ofrece, una vez que nos volvamos a Él, tener esa íntima comunión con nosotros. Dice, el vino en la Biblia es símbolo de alegría. Hay gozo en el corazón del creyente que Dios da, pero también de comunión. Qué lindo es el Señor, hermano. Por eso, a la cena del Señor se le llama comunión. Pero además del pan y del vino que Dios ofrece dar en abundancia, promete aceite, y esto es símbolo del Espíritu Santo. Qué bendiciones tan preciosas nos ofrece el Señor a cada uno de aquellos que nos decidamos humillar delante de la presencia del Señor. Es una comunión íntima con Dios. Es recibir de su Espíritu Santo, es llenarnos de su Espíritu Santo. Todo esto nos indica que cuando hay arrepentimiento, viene del pan de vida que es Cristo, alegría y la presencia del Espíritu de Dios. Vamos a estar leyendo los versículos 20 y 21 y dice, y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Su paz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. En teología se enseña que hay dos experiencias espirituales muy importantes: la justificación y el nuevo nacimiento. La primera tiene que ver con el perdón de los pecados, la absolución de toda culpa, y la segunda con una transformación interior que habilita al converso a no practicar el mal que solía hacer. La experiencia de la salvación no consiste solo en recibir perdón de Dios sin experimentar un cambio radical. La justificación es una declaración forense que nos hace justos, pero además de ser perdonados, somos regenerados y santificados. Dios comunica la nueva vida que orienta a la persona hacia un nuevo y diferente estilo de vida. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y Dios nos libra de la mano de nuestro enemigo cuando nos volvemos a Él. Nos da bendiciones espirituales y nos da bendiciones materiales. Así que en esta hora vamos a leer el resumen general.
El libro de Joel es uno de los más dramáticos del Antiguo Testamento. Con una elegancia única, expone impresionantes contrastes entre las consecuencias devastadoras del pecado y las misericordias restauradoras de Dios. El primer capítulo es la descripción de una impresionante desolación causada por una plaga de langostas. A esta le seguirá una invasión de un ejército enemigo que empeoraría la condición del país. Lo dramático del libro no hay que considerarlo como un simple estilo literario lleno de hipérboles, sino como la descripción real y concreta de la situación que se encontraba la nación. Joel es un libro dramático porque es el testimonio veraz de un testigo ocular. Lo mismo podemos decir de Lamentaciones. Las calamidades referidas no eran accidentales. El pueblo se las había buscado por haberse apartado de Dios. ¿Qué hacer ante una situación tan dramática? Volverse a Dios, pero no siguiendo los mismos ejercicios espirituales rutinarios a los cuales estaban acostumbrados. En lugar de eso, era necesario que todo el país se volviera a Dios en oración, humillación, ayuno, quebrantamiento, arrepentimiento y ruego. Si hacían lo que Dios le pedía, Él prometía cambiar la situación de una manera radical. Los perdonaría, destruiría a sus enemigos y le daría en una abundancia nunca antes vista. La iglesia debe aprender las lecciones que los libros de la Biblia contienen. La única manera de ver cambios rotundos para bien es haciendo lo que el profeta, en nombre de Dios, le dijo a su pueblo que hiciese. En muchos sitios de América Latina se habla de grandes avivamientos porque hay grandes concentraciones y concurridos conciertos que entretienen al pueblo. Pero los países siguen peor en criminalidad, corrupción y vicio. ¿Hará falta un verdadero arrepentimiento? Es una pregunta que dejamos en el aire. A ti, iglesia, ¿hará falta un verdadero arrepentimiento? En esta hora yo te invito a que reflexiones acerca de esta pregunta. Espero que esta lección haya sido de bendición a tu vida. Y a ti, amigo, que me estás viendo, que nos sintoniza, considera. Arrepiéntete. Busca a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y Dios restaurará tu vida. Hasta aquí esta parte. Dios te bendiga.